En primer lugar, quisiera darle las gracias por su asistencia para poder conversar todos juntos sobre un tema tan interesante, pero a la vez tan difícil como es la muerte. Porque solo mencionar su nombre ya nos entra ese temor, este miedo. ¿A qué es debido este miedo? Yo creo que este miedo es debido a ignorancia, al temor a lo desconocido. Un gran maestro dijo hace mucho tiempo: la verdad nos hará libres y la muerte no nos hace libres. El temor a la muerte no nos hace libres, nos esclaviza. Entonces, profundizando en la verdad, profundizando en la sabiduría antigua, hemos de vencer este temor a la muerte. Pero esta sabiduría antigua no se debe confundir con el conocimiento. Por eso, a esa charla hemos puesto el nombre de reflexiones. Porque lo que traduce el conocimiento es sabiduría, es la reflexión. El trabajo interno, personal e individual. Vivimos una época en que la información, el conocimiento, nos sobrepasa tremendamente. Tan tremendamente que no nos deja tiempo para reflexionar. Lo que nos alimenta, valga la comparación, no es la comida. Son los nutrientes que lleva esta comida. De nada sirve comer si no digerimos esta comida. Y en la digestión está lo que nos aprovecha, lo que nos alimenta. Con el conocimiento pasa exactamente lo mismo. Nos atiborramos a comida, nos atiborramos a conocimiento, pero no lo digerimos, no lo reflexionamos. Y este conocimiento, sin reflexión, es un empacho. Y todos llevamos un empacho, una empanada mental impresionante, porque no reflexionamos. La sabiduría no se puede transmitir, se transmite el conocimiento. Mediante charlas, conferencias, internet, libros, montañas de cosas. Lo que se transmite es conocimiento. Y eso, si no lo digerimos, si no lo reflexionamos, no sirve absolutamente para nada. Nos da responsabilidad, pero nada más. Si de todo el conocimiento que se imparte aquí o en otras partes, solamente se aprovecha una pequeña parte, no tiene importancia. Solo que esta pequeña parte hay que reflexionarlo, hay que asimilarlo, hay que penetrarlo en el corazón, hay que vivirlo. Eso es lo que vale. Si se da 100 y se aprovecha uno, no tiene importancia. Lo demás, como la comida, se guarda en la nevera y un día aparecerá. Un día nos apetecerá penetrar en ese conocimiento, digerirlo, asimilarlo y hacerlo nuestro. Aquí hablaremos de muchas cosas. Intentaré hablar poco y que sean ustedes, mediante el coloquio, el que dirija el tema. Porque me puede pasar aquí 5 horas hablando, ¿y qué? Entonces intentaré hablar poco. Digo intentaré, será un poco difícil, pero lo intentaré. Sentar las bases para que luego en el coloquio podamos ampliar en la línea que a todos les pueda llegar, nos pueda llegar. Que sea aquello que podamos luego trabajar en casa, reflexionar, asimilar y luego poner en práctica. Porque si aquello que asimilamos en nuestro corazón no lo ponemos en práctica, no vendrá más sabiduría. Hay que ponerlo en práctica, ejercerlo en el día a día, en el momento a momento, en la familia, en el trabajo, en el descanso, donde sea.
hay que ponerlo en práctica. Ustedes me preguntarán, ¿cómo podemos poner en práctica el arte de morir? Y eso será para cuando llegue el momento, y esperemos que tarde. Es que más que hablar del arte de morir, me gustaría profundizar en la otra cara de la moneda, que es lo mismo, que es el arte de vivir. Porque nosotros nos creemos que estamos viviendo, y en definitiva estamos muriendo. En cuanto vivimos el presente, estamos muriendo al pasado que hace un instante era presente, pero que ya no lo es, ha muerto. Y si vivimos atentamente el presente, conoceremos lo que es el arte de vivir y conoceremos lo que es el arte de morir, que es lo mismo. ¿Por qué, retomando el hilo del inicio, por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué ignoramos ese hecho tan esencial, tan trascendental, tan universal? Porque decimos que todos los seres humanos morimos. Pero es que absolutamente todo en la naturaleza está regido por la ley de ciclos. Ley de la vida y la muerte, de la exhalación y de la inhalación. Incluso salvando las distancias, podríamos decir que el mismo Logos, la misma divinidad, el mismo Dios, en este momento está en periodo de exhalación y que llegará un momento, el omega de la manifestación, como en el origen fue el alfa, todo pasará a lo que se denomina en sabiduría antigua la obscuración, el pralaya cósmico. Y nosotros no somos una excepción. Todo es exactamente lo mismo. Retomando, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Porque hay un conflicto básico. Por una parte, dentro de nosotros mismos tenemos muy arraigado el sentido de permanencia, el sentido de inmortalidad, el sentido de eternidad. Esto lo llevamos dentro de nosotros mismos todos los seres humanos. Pero esto choca frontalmente con lo que nosotros vemos. ¿Qué vemos? Pues que la gente se muere. ¿Qué cosa es verdad? Y esto no coordina, no ata, no liga. Si nos morimos, ¿por qué tenemos este sentido de inmortalidad? Pues sencillamente, tenemos este sentido de inmortalidad porque somos inmortales. Entonces, ¿qué es la muerte? Esta es la gran pregunta que ha atiborrado el pensamiento de los filósofos durante siempre. ¿Qué es la muerte? Ahora, con las experiencias post-mortem que la medicina nos permite, ya que tienen técnicas, los medios tienen técnicas para retornar, aparece una idea, la idea de una continuidad, de que nos vamos, pero algunos, ¿por qué algunos y no todos? No sé, ya veremos. Algunos vuelven y nos explican sus experiencias, el túnel de luz, la compañía de los seres queridos, se ven desde fuera. Bueno, pues todo esto me gustaría irlo hablando. Pero esto es simplemente una fracción. De decir, vale, de acuerdo, después de la muerte hay algo. Pero ¿quién te dice que ese algo que la mayor parte de personas lo experimentan pero no vuelven acá para comentárnoslo, sea eterno? Porque igual esta fase al cabo de una semana se ha acabado y aquí ya no ha vuelto a nadie que haya estado más de una semana en la otra parte. Por lo tanto, el interrogante sigue. Y en esto nos tenemos que basar en el conocimiento de los maestros. Ellos sí saben lo que pasa. Y aquí es la intuición de cada persona la que tiene que comprender, mediante la reflexión, qué es lo que hay detrás de esta muerte. Por una parte tenemos el yo,
Porque el sentido de inmortalidad está en el yo, en nosotros, en nuestra esencia. Y cuando la persona que se desplaza en el quirófano más allá del cuerpo físico, dice, yo me veo allí en la sala de operaciones, encima de la camilla. ¿Qué significa? Yo me veo. ¿Qué es lo que ve? Es su cuerpo físico. Entonces, ¿el yo qué es? El yo, el cuerpo físico. Y este es el gran dilema. Porque si una cosa está clara, clarísima, que el cuerpo físico no sigue. Porque el cuerpo físico o se quema o lo mete en una caja. Y que haya tenido la experiencia de ver una persona al cabo de unos años, el cuerpo físico, al cabo de unos años, sabrá perfectamente que aquello se acabó. Y esta es nuestra experiencia directa. Y él y yo. Y nosotros. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? Y la respuesta a esta pregunta es la que nos tiene que dar la clave para comprender el misterio místico de la muerte. En primer lugar, el yo se recubre, eso lo vimos en la anterior charla, de una serie de envolturas, una serie de cuerpos. ¿Para qué? Para poder expresarse, para poder adquirir conciencia a través de una serie de planos, una serie de niveles de materia. Pero es más importante el concepto de plano como nivel de conciencia, no como nivel de materia. Me van a entender ustedes perfectamente. Ahora estamos en 3 dimensiones, en un nivel de materia que es el mundo físico. El yo, nosotros, experimentamos en el mundo físico y lo podemos hacer porque tenemos una herramienta. Esa herramienta es el cuerpo físico. Este cuerpo físico está dotado de 5 sentidos y a través de los cuales nosotros podemos percibir, ser conscientes del mundo físico, de aquello que nos rodea. Es el aspecto percepción o recepción de la conciencia. El yo, el ser interno, nosotros somos conscientes del mundo físico porque tenemos una herramienta, el vehículo físico. Pero no solamente somos conscientes de este mundo físico, sino que podemos actuar sobre este mundo físico. Y ahí tenemos otro sistema nervioso que conecta el yo con los músculos, nos movemos, abrimos puertas, bebemos agua, etc. Porque tenemos el aspecto emisor de la conciencia, receptor de los sentidos a través de un sistema nervioso y emisor. Los médicos llegan hasta el cerebro, nosotros vamos más allá, vamos al yo, conectado con el cerebro, capaz de recibir lo que pasa a nuestro alrededor en el mundo físico y capaz de interactuar con este mundo físico a través de otro sistema nervioso. Nervioso, muscular, etcétera, etcétera. No entraremos en anatomía, que de esto todos sabemos mucho, o muy poco, depende. Pero la cosa es obvia. Pero ese yo, que interactúa con el mundo físico a través de un vehículo, es como el conductor que circula con una autopista a través de un coche. Pero el coche lo puede aparcar y el conductor bajar del coche. Y eso lo hacemos nosotros cada noche. Aparcamos el coche, aparcamos el cuerpo físico en una cama y nos vamos. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a la 4ª dimensión. Seguimos funcionando en otro coche, otro vehículo, el vehículo emocional, lo que se denomina normalmente el cuerpo astral. Allí tenemos nuestras experiencias, allí interactuamos en otro nivel de conciencia y por la mañana cuando nos despertamos retomamos el vehículo físico, nos despertamos y seguimos nuestra actividad, nuestra experiencia en este mundo de 3 dimensiones. En cierta forma podríamos decir que cada noche nosotros morimos. Porque la muerte es exactamente lo mismo. Con una diferencia. Que
nuestro cuerpo lo andamos tan bien abandonado que ya no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros somos el aspecto vida de este cuerpo. Y cuando nosotros retiramos en la muerte física nuestro hilo de vida, este cuerpo no puede subsistir, este cuerpo se disgrega. ¿Qué se nos dice ocultamente? Que el yo, el alma, nosotros, estamos ligados con el cuerpo físico a través de un hilo que se desdobla en dos. El hilo de la vida que nos ancla con un átomo permanente, se dice, que está anclado en el corazón, exactamente en la contraparte etérica del corazón. Porque sabes muy bien que el cuerpo físico tiene, el plano físico tiene 7 niveles. Los 3 bajos, sólido, líquido y gaseoso, componen el cuerpo físico denso. Los 4 éteres, los 4 otros niveles, son etéricos y componen el cuerpo de energías, el cuerpo vital, el cuerpo etérico, totalmente compenetrado con el cuerpo físico. Nuestro hilo de vida, aquel que une nosotros, el yo, con el cuerpo físico etérico en un conjunto, está anclado en un átomo que denominamos átomo físico permanente en el corazón. A través de este hilo, el alma, el yo, manda una corriente de vida al corazón. Y mediante el sistema circulatorio, esta vida circula por todo nuestro cuerpo físico. En cuanto hay una parte del cuerpo físico que no recibe sangre, los médicos no reciben oxígeno, etcétera, etcétera. Correcto, no recibe la vida. Automáticamente se muere. Pero nosotros anclamos en el cuerpo otro hilo, que es el hilo de la conciencia, que está anclado en un punto cercano a la glándula pineal en el cerebro. Es el que conecta todos los sentidos vía sistema nervioso, cerebro, y nos llega a nosotros. Y nosotros respondemos vía el cerebro, otro sistema nervioso, y movemos nuestro músculo. Van siguiendo el mecanismo. Cuando nosotros dormimos, retiramos el hilo de la conciencia. No somos conscientes en esta dimensión, somos conscientes en otra. Y cuando despertamos, reanudamos nuestro hilo de la conciencia con el cerebro. Cuando nos venimos, ya veremos luego, el proceso es este más la retirada del hilo de la vida. En cuanto nuestro cuerpo físico no dispone de la energía de la vida, siente la atracción de las fuerzas de la materia. Y las fuerzas de la materia atraen aquella materia que nosotros hemos estado utilizando durante X años, aquí en esta dimensión, y vuelve a su fuente de origen. Se lo denomina el proceso de restitución. Devolvemos aquello que se nos prestó, que considerábamos que era nuestro. Y tan considerábamos que era nuestro, que cometíamos el grandísimo error de creer que aquello éramos nosotros. Y ahí viene el problema de identificación de nuestra conciencia con el cuerpo físico. Y entonces nos lamentamos y decimos, yo moriré. ¿Cómo vamos a morir si somos la vida? Si somos la esencia. Simplemente que cambiamos de nivel. Y abandonamos aquello que se nos ha prestado, que hemos estado utilizando, y lo devolvemos a su fuente de origen. Hay el proceso de restitución del préstamo que nos dejaron. Pero hay otro proceso de restitución. En la restitución del pequeño yo, aquel yo que está inmerso en la materia, que se restituye a su fuente de origen, al yo superior, al alma, nuestra verdadera realidad, nuestra verdadera naturaleza.
el Cristo interno del que hablamos hace un mes. Aquello que se juntó temporalmente para llevar a cabo un propósito, ese propósito se acaba y se separa. ¿Quién inicia este proceso de separación entre el yo, nosotros, habitantes del cuerpo físico, y el cuerpo físico? Este proceso lo lleva a cabo el Cristo interno, el yo, pero el yo superior. Por eso la muerte, esotéricamente se denomina el proceso místico, la experiencia mística. Porque el verdadero yo, el yo superior, nuestro Cristo interno, nuestra alma, toma contacto con el pequeño yo, el yo en encarnación, el jiva, nosotros, en determinados momentos. Rápidamente podemos hablar de que a medida que va apropiándose de los cuerpos, toma contacto. Hay otros momentos, momentos de gran crisis, que no sabemos por qué, aparece en nuestro corazón, en nuestro gran sufrimiento, aparece en nuestro corazón una especie de paz, de luz, de serenidad, una experiencia mística. Reconozcámosla o no la reconozcamos. Si estamos aquí, es porque todos hemos tenido un llamado del alma, que se le denomina. Pues el gran llamado del alma, llamado que todas las personas tienen, es en el momento de la muerte, cuando el alma dirige su mirada hacia abajo, como se dice simbólicamente, y dice, vale, hasta, ha acabado tu experiencia en las 3 dimensiones. Y el poder atractivo, magnético, del segundo rayo del poder del alma, atrae aquel fragmento de su conciencia que nosotros conocemos como yo. Y ese yo, por la atracción de la fuerza del alma, inicia el proceso de desencarnación, que aparece como la triple muerte. Ustedes me preguntarán, ¿el triple por qué? Esto me estoy alargando demasiado. ¿Triple por qué? Porque si triple es la encarnación, porque nosotros tomamos 3 envolturas: el cuerpo físico etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Pues si en la encarnación el proceso es triple, en la desencarnación o muerte el proceso también es triple. Tenemos la muerte física, que luego, si nos da tiempo, explicaremos con más detalle. Tenemos la muerte emocional en cuanto el yo se desprende del cuerpo emocional, y tenemos la muerte mental en cuanto el yo se desprende del cuerpo mental. Y entonces el pequeño yo, nosotros, esa pequeña chispa de luz que somos nosotros, esa luz que tenemos escondida en nuestro corazón, se reabsorbe en la gran luz que es la conciencia crística, la conciencia del alma, el yo superior. Los 3 átomos permanentes que han recogido toda la experiencia en el mundo físico, el átomo permanente físico, en el mundo emocional, el átomo permanente emocional, y en el plano mental, la unidad mental permanente, estos 3 átomos se sitúan en la base del cuerpo del alma, del cuerpo causal. Y allí nos quedamos, porque somos nosotros, nos quedamos en la 5ª dimensión esperando el momento adecuado, asesorados por los señores del karma, que nos impulsan impulsados por la ley de la necesidad, a volver a emitir ese cordón plateado, el hilo de vida, el sutratma, que iniciaremos un nuevo proceso de experiencia en los 3 mundos, un nuevo proceso de encarnación. ¿Qué es la muerte? Nuestra no existe. No existe la muerte. ¿Por qué vemos que existe la muerte? Por un proceso de identificación con la conciencia del cuerpo físico. El cuerpo físico, en cuanto nosotros, la vida, nosotros, nos retiramos de él, él se disgrega. El elemental físico planetario atrae la materia hacia su seno. Podemos decir que el banco pide que se le retorne el crédito.
aquellas vidas menores que formaban parte de nuestro cuerpo, han sido sometidos a nuestra influencia. Como nosotros, seres de luz, esencialmente divinos, nosotros impregnamos de divinidad todas las células de nuestro cuerpo, y esas retornan a su lugar de origen más evolucionadas. Nosotros retornamos a nuestro lugar de origen más evolucionados, porque la experiencia nos ha enseñado. Nosotros hemos aprendido a experimentar mediante la experiencia, a ser, a realizar, a expresar. ¿Qué es lo que expresamos? Lo que nosotros somos, luz, divinidad. En el proceso místico, en el momento de la muerte, que hay una serie de cambios que luego, si nos da tiempo, hablaremos, toda la experiencia física queda acumulada en el átomo permanente, es como una especie de backup, porque no se pierde nada en el universo. Y cuando extraemos el átomo permanente, allí nos llevamos todas las experiencias físicas. Y funcionamos en la cuarta dimensión, en el plano astral. El sentido del yo, lo que somos nosotros, sigue exactamente igual. Tanto es que nos explican que hay personas que han fallecido, que han muerto, y no se han enterado. Porque el yo, nosotros, seguimos igual. No tendremos dolor en un pie, porque no tenemos pie. Pero por lo demás, estamos en el mundo del sentimiento, de la emoción, del deseo. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos son exactamente igual. Cuando nosotros estamos en encarnación física, ¿qué es lo que nos impulsa a experimentar, a vivir, a actuar? El deseo de felicidad, el deseo de satisfacción, el deseo de que nos quieran, el deseo de amar. Pues todo esto es exactamente igual. Tanto es igual que nosotros en nuestra vida física hemos construido una forma mental con la apariencia externa de nuestro cuerpo físico. Y esta idea la tenemos tan metida dentro que en el cuerpo, que en el plano emocional, el plano del espejismo, aquel que la materia la controlamos por el deseo, si nosotros nos creemos que tenemos 20 años y que somos guapísimos, pues tendremos 20 años y seremos guapísimos, porque lo hemos construido nosotros. Y si nosotros en la cuarta dimensión tenemos el deseo de interrelacionar con los niños que han dejado, con los familiares, o sea, ahí lo tendremos todo, porque nosotros lo construimos. Porque aquí se nos dice que lo que nosotros deseamos lo conseguimos. Aquí, a un nivel de densidad tremendo, un deseo no se realiza mañana a primera hora. Ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Bueno, pues en una plano emocional sí. Los deseos se realizan. Dirán, es que esto es fabuloso. Cuidado. ¿Para bien o para mal? Porque nos creemos que un deseo que no se nos ha sido satisfecho, el día que sea satisfecho seremos felices. Y nuestra experiencia nos dice que el día que lo tenemos satisfecho no nos da la felicidad. Allí, en la cuarta dimensión, se nos satisfacen los deseos. ¿Y qué? ¿Ustedes creen que seremos ya tremendamente felices? Pues no. ¿Qué sucede? El cuerpo emocional está compuesto de 7 niveles de materia. Desde las niveles más densas, que representaría la envidia, el odio, etc., hasta los niveles superiores, que sería la aspiración espiritual, etc. Nuestro cuerpo emocional, aquí y ahora, está ya, no luego, ya, aquí, está ya compuesto de estos niveles de materia. Y está en nuestra mano modificar su composición. ¿Cómo? Mediante la bondad, el altruismo, el amor, etc., etc. Desprendemos de materia burda y nos llenamos, lo construimos de materia más elevada. ¿Qué sucede en el momento que nos desprendemos del cuerpo físico? Automáticamente el cuerpo emocional se sitúa en el nivel de conciencia que ya teníamos antes.
pero que no éramos conscientes de ello. Si digamos era una persona de un nivel vibratorio bajo, de comillas, mala persona, se situará en los niveles inferiores, poblado de entidades de los niveles inferiores, entiéndase demonios, etcétera, etcétera. Y allí estará sufriendo el contacto con estas entidades hasta que se desprenda de toda esta materia de aquel nivel vibratorio. Y luego irá ascendiendo. Habrá atravesado el infierno, se desprenderá de esta materia por el proceso de eliminación e irá ascendiendo de su plano, que no diga ascendiendo porque están más arriba ni más abajo. El cielo no está más arriba que el infierno, son niveles de conciencia. Y cuando alcance los niveles superiores, de una gran felicidad, entre comillas, el cielo, se dará cuenta que debe desprenderse totalmente del cuerpo emocional y pasar del Kamaloka, el plano emocional, al Devachan, al plano mental. Y allí se llevará a cabo la segunda muerte. Allí lo mismo. Una persona muy inteligente estará más tiempo en un nivel, en otro nivel, allí irá flotando, hasta que llegará un momento que tendrá que trascender la tercera muerte, abandonar el cuerpo mental y sumergirse, como he dicho antes, en la conciencia del alma. Todo está muy bien ligado. Todo es perfecto. Luego, mediante el impulso de la ley de necesidad, volvemos a experimentar, volvemos a la escuela para aprender en un curso siguiente una nueva lección. ¿O no? Porque quizá tenemos que repetir curso. ¿Por qué? ¿Hemos aprendido lo que deberíamos aprender? Y aquí hace falta hacernos una pregunta. Es decir, nosotros hemos encarnado con un propósito. Y este propósito lo tenemos muy grabado en nuestro corazón. Y este propósito hay que descubrirlo. Porque si no, repetiremos curso. ¿Y para qué volver a sufrir? Vamos a seguir, ¿no? Si hemos entrado en una escuela, nos han dado un pupitre y nos han dicho, tú eres Manuel, imagínate que tú eres Manuel, imagínate que has nacido en esta casa, imagínate que tú has nacido en Moscú, en Madrid, en lo que sea, imagínate que luego tendrás una esposa, unos hijos, imagínate que no eres Manuel, imagínate que eres Marta, imagínate. Y eso nos lo queremos tanto, que no estamos tan convencidos. Y en principio, ¿eso es bueno o es malo? Es el proceso por el cual nosotros como alma nos identificamos con la personalidad. El artista se identifica tanto con el papel que sufre con el papel. Y cuando el papel se acaba, dice, oh, yo me he muerto. No, el artista, y nosotros somos el artista, no el papel. Que nosotros, identificándonos con el artista, llevamos a cabo el papel con una perfección extraordinaria. ¿Y por qué no podemos hacerlo sabiendo que nosotros somos el artista, que no somos el papel? Son consideraciones para reflexionar. Y ahí me gustaría ya ampliar ese tema, que se puede ampliar muchísimo, nos podríamos estar aquí hasta el lunes. Pero casi prefiero que sean ustedes que dirijan. Podemos entrar también en el detalle de si el desprendimiento del cuerpo etérico, las tramas etéricas, los niveles de vibración, y si la luz naranja. Todo esto es muy interesante y lo podemos hablar. Pero a mí, lo que a mí me gustaría que quedara muy metido en nuestro corazón es que nos contestáramos la pregunta de qué es lo que hacemos aquí. Porque si vivimos intensamente, cuando llegue el momento místico en que el alma nos llame, con una inmensa paz, la paz que nos da la satisfacción del deber cumplido, no
despediremos y diremos, debo volver al mundo en el que pertenezco, del que siempre he pertenecido y del que siempre perteneceré, porque aquí estamos de visita, no somos de este mundo. Y cuando nosotros nos involucramos en la materia, sufrimos las consecuencias, porque la muerte es inherente a la materia, no a nosotros. Y esta distinción entre nosotros y la materia es la que nos lleva al sufrimiento. Se nos dice hace mucho tiempo, dad al César lo que es del César. Se interpreta como pagar los tributos, mucho más que esto. En el momento de la muerte, damos la moneda, la materia, la devolvemos al mundo de la materia. Y nosotros somos de Dios. Y nosotros nos pertenecemos a Dios, a nuestro ser interno, a nuestra divinidad interna. Y eso es una cosa que deberíamos tener muy grabada en nuestro corazón. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Aquello que en el momento de la muerte veremos claramente que debiéramos haber hecho. Entonces la muerte se enfrenta desde dos formas distintas. La persona que tiene una muerte inminente tiene que conocer el proceso, atravesar el portal de la muerte como una iniciación, como una expansión de conciencia, sin miedo. Las personas que lo rodean tienen que tener esta actitud de alegría, de felicidad, de despedirse de una persona que va a la luz, que da un paso hacia la luz, no ponerse a llorar. Pero los que creemos, entre comillas, que nos queda más o menos tiempo, hemos de saber morir a cada instante. ¿Cómo podemos vivir muriendo o morir viviendo? Estoy hablando en términos muy abstractos. Porque esto implica vivir el ahora con una profunda atención, con una profunda vivencia, con una serena expectación, como nos decía Vicente. Si vivimos cada instante con esta profunda vivencia del ahora, con esta profunda conexión con el verdadero yo, entonces la vida y la muerte es algo pasajero, porque nosotros somos la vida que estamos más allá. Es el arte de vivir. Ya, quitarlo. Ahora te doy la palabra. A ver, yo tengo una pregunta. Sí. En la vida cotidiana nos cuesta mucho siempre desprendernos del plano emocional, o sea, las personas emociones. Al menos en mi caso yo soy una persona bastante emocional. El momento en que yo muero, claro, si sigues con las emociones, me voy a quedar en el plano astral un mogollón de tiempo, donde todo es que sea ahora un drama, ahora una risa, ahora una tristeza. Si aquí no puedo sacármelo, ¿cómo me lo voy a sacar allí? ¿Cómo uno se desprende de las emociones en el plano astral? Sigue teniendo experiencias y esas experiencias de sufrimiento le va dando una enseñanza más como la que estamos teniendo aquí. En el plano emocional, sí. Porque si una persona vive en el plano físico, aparentemente, pero su conciencia está identificada con el plano emocional, en cuanto se muere seguirá exactamente igual. Lo que pasa que habrá una gran fluidez, es decir, un deseo en el plano físico está amortiguado, está atenuado, no se expresa. Ahí todo es mucho más rápido. Ten en cuenta que el factor tiempo en el plano emocional no existe, porque el tiempo lo genera el cerebro. Cuando no disponemos del cerebro físico, estamos fuera del tiempo. Entonces, el proceso de asimilación de experiencias emocionales, de culminación de deseos, es mucho más rápido. Todos buscamos la felicidad. En cuanto nos convenzamos de que aquellas experiencias no nos traen la felicidad, es que automáticamente tenderemos a ascender, a liberarnos de estas experiencias. ¿Cuánto tiempo, contado en tiempo físico, estaremos en el plano emocional? Depende de la persona. Una persona muy primitiva, poco emocional, estará muy poco tiempo, considerándolo desde el mundo físico.
Una persona muy emocional, en nuestro caso, estará mucho tiempo, pero tarde o temprano acabará eliminando esta materia emocional. Porque de la misma forma que la muerte física implica un tirón del alma, llegará un momento que el alma, el verdadero yo, tirará y lo liberará del plano emocional. ¿Cuándo? Cuando lo considere oportuno, cuando hayan cumplido toda una serie de experiencias. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí y ahora? Reconocernos a nosotros como el verdadero yo que está trabajando en el nivel emocional. Que nosotros no somos las emociones. Y centrando nuestra conciencia en un nivel superior, en el nivel de la mente, intentar poner orden en el nivel emocional. Porque ese trabajo es el que nos llevaremos. ¿Por qué tenemos que sufrir ahora? Ya sufrimos bastante aquí y ahora, ¿no? No hace falta ser masoquista y exagerar. Pues pongamos hilo en la aguja, pongámonos a trabajar, observemos, estemos atentos. Porque en el proceso de la atención identificamos nuestra conciencia con el yo y vemos nuestras emociones. Estas emociones se alimentan de nuestra energía. De la misma forma que el cuerpo físico se alimenta de nuestra energía de la vida, el cuerpo emocional se alimenta de nuestra energía de la vida. Y es muy pillo el elemental astral. Y para seguir chupando de esta energía, nos hace sentirnos identificados con nuestro cuerpo emocional. Si nosotros estamos atentos y establecemos esta diferenciación que nos da la serena expectación, la atención, que nosotros somos nosotros y nuestras emociones son nuestras emociones, poco a poco, porque no es fácil, poco a poco pondremos orden en nuestro cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional será el discípulo obediente delante del Cristo transfigurado. Difícil, muy difícil. ¿Por qué nos habló Vicente de la serena expectación? Porque la serena implica serenidad, implica el vínculo emocional y no lo observamos con serenidad. Nos involucramos en las emociones. Ahí está el problema. Y cuando nos habla de expectación, se está refiriendo al plano mental. Lo que seguro que hablarás tú, Jesús, de la divina indiferencia. Cuando nosotros vemos en nuestro interior montañas de pensamientos y cuando los observamos en serena expectación, serena, vínculo emocional, expectación, vínculo mental. Nosotros centramos nuestra conciencia en el yo, en el alma, en el Cristo interno. Y desde allí controlamos el proceso. ¿Tardaremos más o menos? Pero lo primero que podemos hacer, que debemos hacer, es ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo, de quiénes somos nosotros. Y si nos viene una tormenta emocional, pues esa es la tormenta emocional. El yo está por encima de la tormenta emocional. Hemos venido aquí a aprender. No nos pensemos que salido esta charla, mañana, después de comer, controlaremos nuestros cuerpos. No es fácil. Llevamos muchas vidas intentándolo. Los que nos quedan. Pero bien, es igual, no importa. Somos eternos. Si conocemos el proceso, podemos llevarlo a cabo. Sin miedos, no pasa nada. Ese miedo que tenemos a la muerte, que a veces uno tiene una sensación, a veces si profundiza, que es como un poco hasta de terror, ¿no? Es como un recuerdo de todas las muertes que hemos ido pasando a través de las vidas que hemos ido viviendo. Puede ser que quede... Yo diría que todo lo contrario. Sí. Porque cuando nos encontramos, eso es lo que dicen, cuando nos encontramos de frente con el portal de la muerte, recordaremos que aquella experiencia la hemos vivido montañas de veces. Quizá lo que nos podría justificar el miedo no es a la muerte, sino al sufrimiento que nos lleva a la muerte. Hay personas que tienen miedo a morir en una guerra. Digo, no hay ninguna guerra, ni tampoco hay, que yo sepa, vamos, ninguna hay a la expectativa.
Hay personas que tienen miedo a morir luchando en un caballo. Hay personas que tienen miedo a que a los pájaros les saquen los ojos. ¿Por qué? Porque hay costumbres antiguas que a los muertos los dejaban a merced de los pájaros en culturas primitivas. Y allí los pájaros lo primero que cogen son los ojos. Aquella persona estaba en cuerpo etérico, estaba presente y todavía está identificada con el cuerpo que había allí, tirado en el bosque. Entonces, como hay ese proceso de identificación, dice, se me están comiendo los ojos, pero no, porque no sabe que no es él. Sigue con la idea de que aquel cuerpo es su cuerpo, no lo ha abandonado. Y aquí ya a la gran ventaja que representa la cremación, que aparte de que la tierra está sumamente contaminada por todos los gérmenes de millones de personas que han muerto de enfermedades infecciosas, que hemos muerto de enfermedades infecciosas, y que todo esto, que hemos muerto de enfermedades infecciosas, todos estos gérmenes están latentes. Este es un motivo por el cual es aconsejable la cremación, pero hay otro motivo por el cual es aconsejable la cremación. Porque nuestra forma mental, que nos hace a nosotros identificarnos con aquel cuerpo que tiene aquella cabeza, aquellos brazos, aquellas piernas, etcétera, etcétera, aquella forma mental, mientras el cuerpo esté allí, aunque sea en una caja, sigue atrapada. Cuando aquella forma se destruye, el cuerpo físico se destruye, poco a poco nosotros dejamos nuestra identificación con aquella forma. Y está en tal forma que cuando nosotros estamos en el cuerpo astral, seguimos manteniendo nuestra forma física. Y el cuerpo astral no tiene brazos, ni piernas, ni cabeza. No. El cuerpo astral tiene la forma que nosotros queramos. Porque lo construimos nosotros, por el poder del deseo. Y cuando en la cuarta dimensión, porque el plano físico es tan solo una coordenada de la cuarta dimensión, es un poco difícil de comprender, pero bueno, en la cuarta dimensión está aquí, no está allá. Se ha ido al más allá, no, está aquí. Y la persona que ha muerto sigue perfectamente consciente, no de los cuerpos físicos, porque no tiene cuerpo físico para registrarlo, pero sí que es consciente de todos los sentimientos, sensaciones, deseos de las personas con las que establece contacto. Y esto implica que si los parientes o los familiares, los amigos, los que están, si le están tristes, están llorando, están emitiendo unas vibraciones que chocan con su él. Dice, ¿por qué lloráis por mí si yo estoy maravillosamente bien? Si pasé una enfermedad, que lo pasé fatal y ya estoy curado. Porque todas las enfermedades se curan, aunque algunas sean a través del portal de la muerte. Pero nosotros no, una persona que se muere no se cura. Pues no, una persona que se muere se cura. Porque la enfermedad se va con el cuerpo físico. Es una liberación la muerte. ¿Por qué ustedes están pensando en esta pregunta? ¿Por qué sufrimos tanto antes de atravesar el portal de la muerte? Quería preguntar, mira, Sí, dime. el tema es bastante intrincado y esto que dices es cierto. Yo las experiencias que he tenido con personas que, bueno, familiares, amistades que han fallecido, incluso con alguna persona famosa, es que años después de haber pasado por el tránsito ese, todavía creen que están en el plano físico haciendo exactamente lo mismo. Y en infinidad de sepelios, de entierros, pues me he encontrado con conocidos que están perfectamente bien, familiares muy allegados que no les había pasado nada, que estaban muchísimo mejor, ya no estaban en el hospital y estaban allí. Sorprendidos que los demás, Sorprendidos de porque que los demás no exacto, les reconocen. Exacto, pero es que hay un problema. A ver, cuando a uno decimos tenemos un miedo atávico a la muerte, pero es que es un portal desconocido. Es tanta la identificación con este cuerpo físico, con este cuerpo emocional y mental concreto, que a ver quién es el guapo que lo deja para coger otro que supuestamente es muchísimo mejor. No lo sabemos. Es esa indefinición que provoca este miedo atávico que tenemos todos. Y forma parte de la parte más material, más instintiva del ser humano. Pero es que si existe ese miedo de dar el paso hacia el más allá, imagínate como almas cuando decidimos encarnar.
Eso es una crisis tremenda. Nos meten en un animalito, porque es un animalito, todos hemos sido niños. Imagínate que empieces a darte cuenta a los 4 o 5 años que dónde estás metido. Y que empieces a decir a tus padres que te quieres ir a tu casa, por ejemplo. Y no entiendes, y nadie entiende dónde está esa casa, si la casa es esta. No, no es esta. Hay una remembranza de un estado de conciencia que no tiene nada que ver con este. Sí, es muy difícil. Ojalá en las escuelas a los niños se les empezara a hablar de la muerte, desde pequeñitos. Porque todos los rollos que tenemos, porque los miedos en la tierra van alrededor de la muerte. Toda la parte oscura gira alrededor de eso. Y nada más que poner la caja tonta para darnos cuenta de la infinidad de programas, de películas, de charlatanería que hay sobre la muerte. Y por mucho que se intente disfrazar de una experiencia maravillosa, que venimos a la luz, eso de la luz, a ver, yo las experiencias que he tenido, he conocido gente que lleva años buscando la luz, hablando en plata. Y están ahí, y bueno, y vete a saber lo que me pasará a mí, ¿no? O sea, que eso no es tan fácil, ni lo del túnel de luz, ni las pantallitas de televisión, ni nada de nada. Sino que te encuentras en un momento con una tensión interna terrible. Pero ¿cómo me voy a ir ahora con lo que tengo que hacer, por ejemplo? Y puede ser una salvación y puede ser una trampa. Bueno, aquí hay el problema de que hay personas que han dejado, por ejemplo, caso concreto que se nos hablan en los libros, mujeres jóvenes que han dejado niños pequeños. Exacto. Que tienen un gran sentido de responsabilidad y están allí, con la ganas de ayudar y la impotencia de no poder ayudar porque no tienen el vehículo físico para poder dar de comer al niño, etcétera, etcétera. Y eso les crea sufrimiento en ese plan. Claro. O personas que han dejado a la viuda, y la viuda todavía está, pues cada semana al cementerio, hay Pepito, lo está atrapando. Porque está generando unos sentimientos de los que sí es consciente. Es terrible. Sí. Yo quisiera, si me permiten, lo haré lo más corto posible, una experiencia que yo tuve con mi abuelo. Sí, mejor que sea corto, porque explicando experiencias de que no podemos estar. No, pero es que es referente a que muchas, bueno, pues lo voy a cortar del todo. Sí. Experiencias de personas que mueren a 90 años y tú en el momento que se está muriendo estás allí para acompañarlo, en estado de coma en casa, y no se quiere morir, porque quiere continuar viviendo la vida, porque está aferrado, muy material. Pues este señor coge las energías de la persona que está al lado, que fue mías. Y yo me encontré solo. Y él, en estado de coma, se arrancó el tubito, el suero, y se despertó. Abrió los ojos y desde allí me miraba y se reía contento, porque no había conseguido su propósito. Yo, en mi esfuerzo mental, lo que hice es no hablarle, no abuelo, pero no con las palabras, con la mente. No abuelo, no, esto no es así. Tú ya has cumplido, tú tienes que marcharte y de aquí, entre tú y yo hay el Altísimo y aquí no hay vuelta. Y se fue, yo volví. Aquí has apuntado un tema que es interesante puntualizarlo. Es el conflicto de voluntades. Hemos dicho que el proceso de la muerte está regido, no el Altísimo, el Dios superior, el alma. Vale, no, porque se interpreta de esta forma, pero seamos sabios, ¿no? Sepamos lo que pasa. El alma decide reabsorber el hilo de vida, reabsorber el pequeño yo que está metido en el cuerpo físico y reabsorberlo en otra dimensión. Pero claro, el pequeño yo tiene su voluntad y hay un conflicto de intereses. Tal conflicto de intereses, la voluntad del alma y también la voluntad de la materia, del elemental físico, está en el conflicto de intereses que a veces, después de un proceso de anestesia en el quirófano o de coma o lo que sea, hay un retorno. ¿Por qué? Porque el alma considera que quizá no ha llegado el momento, o porque las fuerzas de la persona son tan fuertes que vuelve a través del proceso. Con lo cual, se vuelve a unir. Si se ha roto el hilo de la vida, esto es irreversible. Pero si solo se ha roto el hilo de la conciencia, sale del estado de coma
y vuelve a aparecer, registrando unas experiencias o no. Todo depende de la vibración del vehículo, del cerebro. Algo parecido a cómo registramos o no los sueños en este mini proceso de la muerte que es el sueño. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a las personas que están enfrentando la muerte? Que comprendan que tienen que abandonarse. Es aquel mantra tan bonito que el maestro de acá dice que se puede pronunciar en una persona moribunda. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un mantra potentísimo. Es un mantra en que la voluntad del elemental físico, la voluntad de la materia, se abandona a la fuerza, al poder de la voluntad del alma. Y el pequeño yo, el jiva, el alma, el atman en la encarnación, se sumerge en la corriente de amor divino y lleva a cabo el proceso final de desapego. Ese proceso que todos deberíamos empezar aquí y ahora, porque el proceso de la vida es el proceso de la muerte. Y vamos acumulando cosas. Y vamos acumulando un cuerpo físico más guapo, vamos acumulando posesiones y cosas y cosas y cosas. Y todo esto que nosotros creemos que es nuestro, de nuestro no tenemos nada. Todo esto lo tenemos que devolver, todo esto lo tenemos que restituir. Incluso aquello que consideramos tan nuestro como nuestro cuerpo físico. Había otra pregunta por aquí, ¿no? Sí, cuando antes has comentado de que la madre que se ha muerto y está allí con el bebé y que querría y no puede porque no tiene cuerpo físico, ¿se puede ayudar a que este sufrimiento sea más leve o que se le... Porque ¿cómo sabemos que está también? Bueno, podemos ayudar a todas las personas a morir. Primero, me parece que aquí lo han comentado, con nuestra actitud. Nosotros nos podemos comunicar, todos nos podemos comunicar con las personas que han fallecido a través de la energía emocional. Si nuestra energía emocional es buena, es positiva, es de amor, de acompañamiento, les estamos ayudando. Punto número 1. Punto número 2. Existen los auxiliares invisibles, los ángeles, nuestros hermanos, que están ahí, que están conscientes de nuestro sufrimiento y que están prestos para ayudarnos. ¿Cómo llamamos a los ángeles? Este sería tema de otra charla. Con el corazón. No responden a imposiciones, a miedos, no. Responden a la energía del amor. Y cuando deseamos ayudar en el sendero de traspaso a una persona, ellos, los auxiliares invisibles, nos son de una gran ayuda. ¿Cómo podemos ayudarles? Haciéndolos comprender el proceso. Nos comunicamos con ellos, no con la palabra, con la mente, con el corazón. Cuando vamos a un entierro y percibimos internamente la presencia de que una persona está allí, en cuerpo etérico, despistada, en cuanto te diriges a él, que captas su presencia, con amor, con dulzura, aquella persona es sumamente agradecida. Porque nadie le explicó qué es lo que está sucediendo. Y cuando se encuentra una persona con una situación desconocida, surge el miedo, porque el miedo es emocional. Es decir, es que nosotros tenemos miedo, pero es que él tiene más, porque se está encontrando con una situación que no conoce. Si fuéramos capaces, a las personas que tienen más o menos cercana la muerte, de explicarles que tranquilos, que es normal, que no pasa nada, que es lo mismo que hemos hecho cada noche, que es lo mismo que hemos hecho miles de veces en miles de encarnaciones, y que tranquilos, que no pasa nada. Esa paz, esa tranquilidad,
Si se lo podemos comunicar en vida, fantástico. Si no, tenemos que cogerlos ahí cuando están en el plano etérico y mandarles un par de ángeles para que nos acompañen. Hay otros auxiliares, que son las personas que ya se hallan en la cuarta dimensión, los familiares que han fallecido y que vienen a ayudar en ese tránsito desde, iba a decir la otra parte, pero no es la otra parte, es ese nivel de conciencia. Y entonces cuando aquella persona mayor ve a su padre, a su madre, a sus hermanos, quizá, y le dice, tranquilo, aquí se está muy bien, adelante, sigue con su trabajo. Pues bien, pues vale. Esa paz, esa serenidad es la que todos deberíamos tener en la muerte de las personas a las que atendemos o en nuestra propia muerte. Hemos dicho antes, y aquí un pequeño inciso, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Bien? Yo Hay quería un- una pregunta también. Vale, luego vamos. Porque hay personas que se quieren suicidar. Isabel, Ah, que no ha acabado. vale. No, es igual, es igual. No, si temas para hablar de la muerte no faltan, no te preocupes. Sí, dime. Digo que a veces hay personas que se quieren suicidar, lo intentan una vez, otra vez, y estamos todos ahí intentando que no se suicide esa persona. ¿Hasta qué punto hay que dejar a esa persona que tenga la libertad de suicidarse? Yo soy partidario de dejar a las personas en libertad, pero también soy partidario de sacar a las personas de su ignorancia. Es otra cosa. Y eso me da a pelo por lo que iba a decir yo antes. La muerte física es doble. Me explicaré. El cuerpo físico es doble. Es el cuerpo físico y es el cuerpo etérico. El cuerpo vital, el cuerpo a través del cual la energía de la vida circula por todo el cuerpo físico. Hay una primera parte en la cual se produce la separación del cuerpo vital con el cuerpo físico. ¿Por qué el cuerpo vital no se separa del cuerpo físico? Porque hay unas tramas etéricas que limitan la conciencia, que nos limitan la conciencia al plano físico. Unas tramas etéricas que los médiums, los clarividentes, la tienen parcialmente rotas. Por eso ven cosas. Nada más que por esto. Pero que afortunadamente las tenemos y nos mantienen nuestra conciencia en el plano físico. Cuando nos dormimos, nosotros abandonamos el cuerpo físico. Y lo abandonamos a través de unos agujeros que poseen esas tramas etéricas. Estos agujeros se sitúan, para las personas normales, se sitúan en el estómago, en el plexo solar. Es a través de este orificio que nosotros salimos por la noche de nuestro cuerpo físico. Y como estas tramas no están ligadas al cerebro, a la vuelta no recordamos lo que nosotros hemos hecho en nuestra muerte nocturna. Insisto para ligar un tema con el otro, para que vean que es lo mismo. Cuando se lleva a cabo la muerte, las personas poco evolucionadas salen del cuerpo físico a través de este agujero situado en la trama etérica, situada en el plexo solar. Y ahí se produce la primera parte de la muerte física. El cuerpo etérico se separa. El yo, la conciencia, se sitúa temporalmente en el cuerpo etérico. Y cuando en un entierro percibimos la presencia de la persona, percibimos su cuerpo etérico. Perdón, percibimos la persona completa, porque tiene cuerpo mental, cuerpo astral y cuerpo etérico. Médicamente que la persona haya muerto, el cuerpo físico está en una caja, porque el hilo de vida se ha retirado, porque al retirar el cuerpo etérico, se retira el hilo de la vida y se retira la conciencia. El cuerpo físico está ya en una caja, pero la persona sigue en su cuerpo etérico. Y luego viene la segunda parte, pero el cuerpo etérico no es un cuerpo de conciencia. Tarde o temprano este cuerpo etérico, y muy pronto, ese cuerpo etérico tiene que disgregarse.
tiene que producirse la segunda parte de la muerte física, porque el cuerpo etérico es físico, no lo olviden. ¿Por qué ven el túnel de luz? Porque el cuerpo etérico es luminoso. No es el cuerpo astral, eso es un error, porque los clarividentes se pensaban que estaban en su cuerpo astral y dijeron, el cuerpo astral es un cuerpo de luz. No es cierto, el que es un cuerpo de luz es el cuerpo etérico. Luego tiene que realizarse la segunda muerte y tiene que abandonar el cuerpo etérico e ir hacia el plano astral. Volviendo a la pregunta, si ese proceso lo lleva a cabo el alma por su propia voluntad, porque ha decidido poner término a su encarnación física, ese proceso de la doble muerte se realiza uno a continuación de la otra con relativa rapidez. Hay excepciones, pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Qué pasa con un suicida? No es la voluntad del alma la que lleva a la muerte al cuerpo físico. En la persona, por los motivos que sean, en eso no me puedo meter, impide que la energía de la vida circule por su cuerpo físico. Porque se toman las pastillas, porque se tira de un balcón abajo. Es igual. Abandona el cuerpo físico, eso es evidente, porque el cuerpo físico no es capaz de hacer circular la energía de la vida. Pero el cuerpo etérico, ¿es capaz una persona de suicidarse etéricamente? ¿Me entienden la expresión? No. No puede el cuerpo etérico coger un cuchillo etérico y clavarse en el corazón etérico. No. ¿Qué pasa con esta persona? Pues sigue estando en su cuerpo etérico todo el tiempo hasta que el alma, el yo superior, decide retirar su hilo de vida del cuerpo etérico. ¿Qué es una persona en el cuerpo etérico? El cuerpo etérico, la materia etérica es el ectoplasma. Ya tenemos un fantasma. ¿Qué le pasa? Si aquella persona se ha suicidado porque tiene problemas con la novia, estará etéricamente ligado al lado de la novia sin poder hacer absolutamente nada. Porque etéricamente pues se atravesará paredes. ¿Qué? Ni la novia la ve, pero sí, él tiene conciencia física, él sí que puede ver la novia. Y si se suicida porque la novia se va con otro, valga el ejemplo, pues realmente será muy consciente de que se va con otro. Y el sufrimiento será de alivio. Si esos conocimientos los conocieran las personas que intentan suicidarse, se lo pensarían dos veces. Sí. Bueno, tranquilos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Sí, igualmente, perdón. Es mucho tiempo que se está cuando uno se suicida o cuando es un accidente, porque interpreto que puede ser lo mismo, ¿no? Cuando hay algún accidente. No es lo mismo. ¿Qué pasa con el suicidio? Cuando una persona tiene un accidente, hay que analizar las causas del accidente. Puede ser que eso un día tenga que escapar del karma. Puede ser un karma individual, puede ser un karma grupal, puede ser un karma nacional, puede ser una guerra, un accidente puede ser una guerra. Puede estar dentro de la voluntad del alma o no. Si está dentro de la voluntad del alma es exactamente lo mismo. Lo que sucede que como la muerte es brusca, hay mediante el sufrimiento de una larga enfermedad, se está preparando a la personalidad para realizar el proceso de desapego. Con lo cual, la voluntad del moribundo poco a poco va aceptando, incluso diría más, va deseando liberarse. La voluntad del alma por una parte, la voluntad de la personalidad, que si sintoniza el proceso se lleva a cabo de una forma suave, armoniosa. Incluso antes del momento de la muerte, el alma imprime en el moribundo unos momentos de lucidez, de paz. ¿Para qué? Para que la voluntad del moribundo se esté acoplando, no sé si utilizo la palabra adecuada, a la voluntad del alma.
Era una película que hicieron hace poco tiempo. La niña quería morir, la madre no le dejaba. Cuando después de mucho sufrimiento la voluntad de la persona dice, me quiero ir, el proceso se realiza de una forma, el traspaso se realiza de una forma suave, armoniosa, en paz. Es una pena que los demás no colaboren en este proceso. Cuando, volviendo al tema de la pregunta, perdón, cuando la persona muere bruscamente en un accidente, se ve con su cuerpo físico allí, las personas que circulan por allí corren, eso la película Ghost lo presenta de una forma vale. Es la persona corriendo y dice, sí, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Ahí la sorpresa y su voluntad no comprende qué es lo que está pasando. Y la ignorancia bloquea el proceso. Es mucho más traumático. Cuando hay accidente de avión, por ejemplo, sabiendo todo esto, también se puede mentalmente llamar a los ángeles. Por supuesto, claro. Cuando hay un accidente colectivo, en aquel momento hay muchas personas que están en cuerpo etérico que están todas súper despistadas de qué está pasando aquí. Observando sus cuerpos o destrozados sus cuerpos en un accidente de aviación. Hay una ignorancia tremenda. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando hay un accidente de este tipo colectivo? Invocar a los ángeles y decir, id allí, a las Filipinas, a donde sea. Por favor, ayudadnos. Ayudar a esas personas a comprender, a llenar su corazón de paz, su cuerpo emocional, que está sumamente alterado, a darles paz, armonía. ¿Qué podemos hacer nosotros en el momento que una persona se muere? En primer lugar, el silencio. Aquella persona está consciente, aunque no responda, aquella persona está consciente. Si a su lado hay personas llorando, por favor, así vamos a ayudarles. Así demostramos que las queremos, atrayéndolas, absorbiéndolas de nuestra dimensión, cuando su camino es dejarlas ir. Nuestro amor en el momento de la muerte y luego. También se nos dice de poner luz anaranjada, luz de primer rayo, quemar sándalo, poner su cabeza de cara al este. Los sagrados óleos tienen un ritual profundo. ¿Las monedas? Las monedas es símbolo de la materia, la moneda. Se hacía para pagar a Caronte. Para parar el proceso. Exactamente todo lo contrario de lo que se debe hacer. Le querría hacer una preguntita. En esta sociedad, una persona muere ahora y ya se está pensando en enterrarla, ¿no? O sea, el proceso desde que muere hasta... Ahora parece ser que no tienes ni que estar las 24 horas. Me llegó la información. ¿Cuál cree que es el proceso adecuado o el tiempo que sería el adecuado para que desde el momento que una persona muere pueda desprenderse de esos cuerpos así con tranquilidad y poder... Lo ideal sería esperar a que se desprendiera del cuerpo etérico. ¿Y cuánto sería? Depende de la persona. En principio se habla de un espacio de 3 días. 72 horas, sí. Tenía entendido, por eso lo quería... Pero depende de la persona. No, a ver, no es que no dejen, es que hay que pagarlo, ¿eh? A ver. No, ya, no, digo, no. El problema es que ahora se hace muy deprisa. Ahora, la ley marcaba 24 horas, pero últimamente te mueres por la mañana y por la tarde te liquidan, prácticamente. No, es así. Parece Claro, que hay este proceso me parecía a mí muy... Perdón, Jesús, liquidan el cuerpo. Bueno, en el sentido de que hay muchas prisas, pero es la familia, ojo, ¿eh? Vale. Es la familia que se quiere quitar todo ese muerto protocolo de... encima, Exactamente. Muy bien dicho eso. Nunca mejor dicho. Pero como prudencia, lo ideal fuera como mínimo 3 días, ¿no? Cuando falleció la mujer de Vicente Leonor, ella estuvo, me parece que fue 4 días, o sea, más de 72 horas en el tanatorio, solamente abierta al público un día. Y ella dejó escrito que quería estar así, para hacer toda la recapitulación y irse bien. Es decir, lo que pasa es que eso hay que pagarlo, ¿eh? Si no te lo regala, ningún seguro te lo regala, hay que pagarlo. Claro, ahí está el problema. Si te queman, no ayudas a que se... Pero hay que hacer el proceso Pero hay que antes. hacer el proceso igual. El proceso... La recapitulación hay que hacerla antes. El proceso, mediante la cremación, que he dicho que una de las ventajas es la contaminación del suelo del planeta, otra ventaja
es que al destruir la forma física, la forma mental asociada con la física también se destruye antes. Con lo cual, el proceso de abandono del cuerpo etérico es mucho más rápido. Aunque no se hagan las 24 pero, cuidado, como hay una conexión entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico, si esta desconexión no se ha realizado, por lo menos parcialmente o en un cierto grado, la persona sufre la cremación. ¿Hay una conexión? Y en una persona con Alzheimer también. ¿Cómo? Una persona con Alzheimer. Es que hay un caso muy claro. Todos hemos estado, bueno, muchos hemos estado en Egipto, ¿no? Pues lo que le hicieron al señor Ramsés, Fue la pero es que a nuestro dictador, llenándole el cuerpo de matarratas, a Franco, Sí, embalsamándolo, como alma le hicieron una auténtica cabronada. Claro. totalmente. ¿Por qué? Pues porque si tú estás impidiendo que eso se desintegre, imagínate el vínculo cuánto tiempo va a perdurar. Habría que quemar todas las momias de la tierra, habría que liquidarlas todas. Eso es el orgullo. Es el orgullo de perdurar a través de los tiempos. Es absurdo, pero es así. Bueno, dicen que hay maestros muy avanzados que quieren mantener ese cuerpo, no sé por qué, para otra encarnación. Pero no ahí debajo. No. No ahí debajo. Es diferente. Eso es magia negra, ¿eh? Un maestro, perdón, le contesto esta pregunta muy brevemente y luego contesto la suya. Un maestro no tiene por qué mantener ningún cuerpo. Un maestro se construye su cuerpo de la vibración que él quiere, como quiere y cuando quiere. Bueno, dejemos el tema de nuestro Jesús. No, y si no sigue joven durante mucho tiempo, no necesita nada más. Siempre que quiera. Siempre que quiera. Mantiene los fluidos pránicos y el cuerpo lo mantiene. Y personas que llevando una vida normal, siendo normales, mueren, las entierran, no las queman, las entierran, y al cabo de un tiempo, como se muere otro pariente, abren la tumba para meter el otro, y está incorrupto, está como perfecto, su piel, todo está perfecto de esa persona. Bueno, el proceso de desintegración se lleva a cabo por las influencias de la humedad ambiente, de la sequedad, y aquella persona que está un cierto tiempo incorrupto, si es una persona muy materialista, puede ser que su cuerpo etérico esté flotando por el cementerio durante mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de los fantasmas. Una persona muere de accidente o la asesinan. Generalmente acostumbran ser casos de asesinato. Está flotando por el lugar, como es una muerte muy brusca y traumática y dolorosa, está flotando por el lugar durante mucho tiempo. Es capaz de atraer materia etérica, materia ectoplástica y aparecerse como fantasmas. Si aquella persona está enterrada en el jardín de aquella casa, peor que peor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar de casa. Bueno, si se trata de ayudarla, ¿no? No salirse por la tangente, por decirlo bien dicho. Pues lo primero que hay que hacer es localizar sus restos y quemarlos. Punto número 1. Punto número 2. Si tenemos cierta potencia en el plano etérico, en el plano astral, mandarle el máximo de amor, máximo de comprensión y convencerla, porque es una persona exactamente igual que nosotros. ¿Y cómo vamos a convencer a un muerto? Pues sí, pues vamos a convencer a un muerto como podemos convencer a un vivo. Lo que pasa es que al vivo le podemos hablar por fuera, al muerto le tenemos que hablar por dentro. Pero yo no me refería al fantasma, yo me refería a un cuerpo que está en el bollo. Si fuéramos clarividentes, sabríamos, si fuéramos clarividentes y viéramos que aquella persona está flotando en cuerpo etérico por allí cerca, lo más sensato sería cogerla y quemarla. Eso sí. Si aquella persona, por lo que fuera, se ha ido, Pidiéndole a los ángeles que le ayuden a esta... Claro, por por supuesto, eso la oración siempre es buena. pero si hay un poder de atracción magnético que es su cuerpo físico, el trabajo de que se vaya será mucho más difícil
con ángeles o sin ángeles. Sí. Perdón, parece que había otra pregunta por aquí. Yo no quisiera dejar a nadie sin poder preguntar. Por esto de los cementerios que están dentro de las ciudades y que están dentro pues, de una manzana y rodeadas de edificios, ¿qué poder tienen sobre los que viven alrededor? ¿No? Porque yo he estado 5 años viviendo... No pasaba nada. No, a ver, lo que me ha pasado es que vivía en un cementerio, o sea, cerca de un cementerio, pero yo no veía el cementerio. Sabía que el cementerio estaba ahí. Y cuando me he cambiado de casa me he dado cuenta que la energía que he tenido es que no puedo parar ni un segundo en comparación con la que tenía anteriormente. O sea que, claro, me he dado cuenta que me chupaban mi energía, ¿no? Las personas en cuerpo etérico que no traspasan porque están atraídas por la materia, necesitan absorber prana del nivel material, porque el cuerpo etérico, recuerden, que es un cuerpo de energías, vive del prana. Entonces absorben energía etérica de donde la encuentran para mantenerse atrapados cerca de la materia. Están flotando por ahí, están vivos. En cierta forma podríamos decir que están vivos, aunque todos están vivos porque la muerte no existe, ya lo he dicho. No están vivos. Pero están ahí. Más vivos que nunca. Exacto. Y el proceso de que a veces he oído que una persona se muere, por ejemplo, de una enfermedad, Sí. entonces hasta que realmente los ángeles le guían y le llevan hacia la luz, es un periodo, puede ser un mes o X, pero que están como perdidos y que luego se manifiestan en sueños de familiares que dicen, no, estoy muy bien, pero me ha costado mucho encontrar la luz. Entonces, ¿esto cómo lo interpretas? ¿No? Porque realmente te cuesta desprenderte de todo eso, que ha sido, Claro. básicamente eso, porque renuncias a que estás muerto. Claro. Es que el poder atractivo de la materia es tan alto, lo sabemos todos, estamos apegados a las cosas, a los familiares, a los amigos, queremos ser amados, queremos ser reconocidos, el yo está aquí metido hacia abajo. Si aquella persona cuando se muere tiene esos apegos son emocionales, esos apegos siguen exactamente igual y cuestan de desprenderse. Y según tu nivel de conciencia, Sí. si tu nivel de conciencia es elevado, por ejemplo Jesucristo, que es un nivel de conciencia ya elevado, yo creo que el camino este ya está hecho, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los iniciados? Ya no subo al nivel de Cristo. ¿Qué pasa con los iniciados que conocen perfectamente este proceso? Primero, ellos saben perfectamente abandonar el cuerpo físico, no solamente con el sueño, sino en meditación o lo que sea, pueden abandonar el cuerpo físico en plena conciencia. Es lo que se denomina la continuidad de conciencia. Algo que nosotros deberíamos aprender. Y la deberemos aprender si somos capaces de abandonar el cuerpo físico, no por el estómago, sino por la cabeza. Si nosotros, en el momento de dormir, somos plenamente conscientes del proceso de abandonar el cuerpo físico y podemos abandonar el cuerpo físico por la cabeza, tendremos continuidad de conciencia. Viviremos en una cuarta dimensión y recordaremos perfectamente todo lo que hemos hecho. Volviendo al tema de la pregunta, ¿qué hace un iniciado? Un iniciado conoce perfectamente esto. Un iniciado conoce perfectamente que él es el alma. Un iniciado conoce perfectamente cuál es la voluntad del alma, que es su voluntad. No hay dos voluntades, hay una. Él sabe perfectamente que su periodo de trabajo aquí en la tierra ha finalizado. Reúne a sus discípulos, sus amigos, sus familiares y dice, señores, yo me voy. Me tengo que ir porque mi trabajo ha acabado. Se supone que lo comprenderán porque deben comprenderlo. Entonces el iniciado se sumerge en profunda meditación. Adiós. Y adiós. No hay sufrimiento. Hay paz, hay liberación. Un señor me había preguntado algo, perdón. Sí, aunque sea desde otra perspectiva, pero ¿qué ocurre con todo este proceso en el caso de un aborto, de un ser que ha iniciado el proceso de encarnación pero se corta? Bueno, el proceso siempre nos basamos en el mismo patrón. ¿Cuál es la causa del aborto?
¿Es un aborto natural? Pues probablemente la razón es la misma. Probablemente el alma ha sido obligada a encarnar, por ejemplo, porque los padres han hecho lo que tenían que hacer y han obligado a un alma a encarnar. Y entonces se lo plantea al cabo de X tiempo, dice, no quiero encarnar. No es mi momento. No tengo necesidad de bajar. Se retira y abortado, se acabó, punto. El mecanismo de expulsión, etcétera, etcétera, se lleva a cabo y aquí no pasa nada. Distinto es cuando no es su voluntad, sino es otra voluntad. La madre, por ejemplo, lo que sea. Ahí tenemos un delicado problema, que ahora se está discutiendo mucho. Hay la ley estatal, podemos decir, de los gobiernos, y ahí tienen que hacer lo que quieran. No me meto con ello, porque si no nos vamos a dormir. Hay la ley de las religiones, en eso no me meto, pero hay otra ley, la ley del karma. Entonces, la madre debería saber muy bien qué es lo que está haciendo, porque todo lo que hagamos genera karma, bueno o malo. A veces hablar de karma, automáticamente karma malo. No, karma, en eso no me meto. Y lo que haga llevará su karma. El proceso de encarnación es un trabajo impresionante, no solamente del alma, sino de los constructores menores, aquellos devas que, atendiendo a la voz, estoy hablando simbólicamente, al llamado del alma, inician el trabajo de construcción de los tres cuerpos. Mediante su vibración van acumulando materia y van construyendo los cuerpos. Este es un trabajo importante. No solamente es el alma que baja allí, sino que se pone en marcha el trabajo. Y, perdón, acabo brevemente. Y ese trabajo, es decir, a todas estas entidades, decir, señores, se ha acabado. ¿Por qué? Pero esto, por ejemplo, en todas las células madre embrionarias que inician el proceso y después se utilizan para otros mecanismos, ahí están interviniendo todos estos devas constructores de una nueva vida. Y el alma está iniciando ya un proceso de encarnación, aunque sean miles y miles y miles de células que se utilizan para miles de fines, pero que son células de un ser, de un futuro ser, que después se utilizan para otros. Eso se debería ser clarividente para saber si aquellas células llevan un alma anclada o no. En esto no lo sé, no me puedo pronunciar. Porque es lo mismo. En una encarnación normal, de todos los espermatozoides, solamente uno penetra en el óvulo. Los médicos dicen solamente uno tiene fuerza. Nosotros sabemos que aquel espermatozoide tiene fuerza porque lleva anclado un átomo permanente, un hilo de vida, lleva anclado un alma. Por eso aquel penetra en el óvulo. En el caso de las células madre, yo no sé si todas llevan ancladas un alma, con lo cual podríamos decir que sería un mini aborto. O no, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Eso haría falta un clarividente que diría si llevan ancladas un alma. Ahora, si de millones de espermatozoides solamente uno, o dos, o tres en caso de trillizos, porque hay tres óvulos y hay tres almas que se anclan en los respectivos espermatozoides, entonces sí que en aquel momento se lleva hacia atrás un proceso de encarnación. No es lo mismo abortar un proceso de encarnación al cabo de un día, el trabajo de los devas constructores es uno. Al cabo de X meses, el trabajo es mucho más avanzado, con lo cual el karma también es más. Que las razones de la madre para llevar a cabo ese proceso, en eso yo no me meto. Eso son los señores del karma que tienen que decidir, pero cuidado. No solamente con eso, con todo lo que nosotros hagamos en la vida, nosotros estamos generando karma o agotando karma. Seamos conscientes de ello. Y ese es un punto importante.
porque involucramos muchas entidades. ¿Cuándo se incorpora el alma a lo que es cuando hay la fecundación? ¿Enseguida o a la Antes de la fecundación. Antes. ¿Cómo antes? Se incorpora el espermatozoide. Y es aquel espermatozoide el que penetrará en el óvulo y llevará a cabo el proceso de la porque lleva el alma, no por otra cosa. Pero a ver, el óvulo también podría llevar el alma. No, representa la materia. Representa la materia aquí. Es la unión del espíritu del espermatozoide con la materia del óvulo. Es el símbolo. Una pregunta, Ramón. Si es in vitro, Por eso saber el hombre que Igual, voluntad. es igual. es el hombre que de alguna forma hace la función. Si es in vitro, es No, una es persona que no más. es el hombre, es el alma. No es el hombre el que realiza la función. El hombre es totalmente inconsciente, es el alma. Sí, pero in vitro es que actúa el hombre para fecundar un óvulo. Bueno, pues en vitro hay unos espermatozoides. Uno ¿Qué? decide, coge a voleo. Coge. Yo pienso que lo coge a ciegas. Coge uno a ciegas y lo introduce. Se llevará a cabo la fecundación ¿O no? si Sí. tiene alma. Si no tiene alma, aquel espermatozoide morirá. Y lo Porque que no se tiene la hace forma. es que a través del microscopio se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo, de esa célula, pero no todos germinan. Bueno, aquí tenemos un médico que nos puede hablar del tema. O sea, no todos Lo que no germinan. saben los médicos es por qué va a Ya, poder funcionar. la parte esotérica no. A ver, hay un tema que a veces me he referido. A ver, por favor, no. ¿Sí? No, Sí. Hay un tema que me he referido. Es que los padres están forzando a un alma a descender. Hay almas que bajan forzadas. Pueden retirarse durante el embarazo, y es el aborto natural, o no. A veces hay niños que no saben qué es lo que están haciendo aquí, y no se sabe por qué y mueren al cabo de poco tiempo, o no. El proceso es muy complejo. Tendríamos que ser iniciados para poder preguntar al alma por qué ha bajado. ¿Él realmente tenía voluntad de encarnar? ¿O se ha forzado porque los padres han puesto en marcha un mecanismo inconscientemente porque lo que buscaban era otra cosa? Y en eso no entro en detalle. Pero están forzando un mecanismo. Yo me pregunto, los padres, ¿somos conscientes de lo que representa llevar un alma a la encarnación? Y ahí dejo la pregunta. ¿Hay alguna pregunta por aquí? O... Antes has hablado del karma. Sí, perdón, no sé, a ver. No, sí. ¿cómo puede ser que una voluntad de personas pueda forzar un alma? ¿No está en un nivel más superior para forzarla a la encarnación? Pues sí, se puede forzar, por implicaciones kármicas. Cuando nosotros encarnamos en grupos kármicos. Cuando nosotros morimos, porque el tema de hoy es la muerte, no el nacimiento, pero bueno, todo va muy ligado. Cuando nosotros morimos, nos llevamos toda una serie de conexiones, porque no me gusta llamar ataduras, porque ataduras parece ser que nos corta la libertad, de conexiones kármicas. Cuando nosotros nacemos, escogemos, ayudados por los señores del karma, por una clase especial de señores del karma, que asesoran a las almas, la familia, el país, el momento, la carta astral, los rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso aquella alma viene a la encarnación. Y una de esas cosas es las conexiones kármicas con los padres, con los hermanos, con los familiares, etcétera. Es decir, los padres tenemos una gran responsabilidad con aquella alma que nosotros hemos llevado por conexión kármica. Porque no llevamos a la encarnación a cualquiera de los 60.000 millones de almas, bueno, menos las 7.000 que hay en la encarnación, ¿no? Los 60.000 millones de almas que están en el Pralaya. Elegimos las correctas por conexión kármica. Y a través de esta conexión kármica, los padres obligan, atraen, no obligarnos la palabra, atraen. Es un vínculo magnético. No sé, sí, atraen, quizás es la palabra más adecuada. No sé, ¿había más preguntas? No, es que has hablado hace un poco
hablando hace un ratito de una mujer cuando se aborta, el karma que se crea a la mujer, pero por ejemplo al padre también, ¿no? ¿O solo a la mujer? Pregunto. A todas las personas que están relacionadas. Puede ser el padre, puede ser la madre, evidentemente la madre es la más involucrada. Puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser los abuelos que dicen que sí, que dicen que no, el médico que dice que sí, que dice que no. ¿Hasta qué punto? No sé, el karma es muy, muy sutil. Hay unos señores que son los que se cuidan de ello y creo que está más allá. Lo que sí hemos de ser conscientes de que ahora y aquí estamos generando un karma. Para mí maravilloso, para mí muy bueno, pero estamos generando karmas. ¿Quién genera el karma? La personalidad. ¿Quién no genera el karma? Está más allá del karma, el alma. Cuando nosotros, mediante nuestra conexión al alma, nos elevamos, simbólicamente, como dijo San Pablo, nos elevamos a la estatura del Cristo, estamos más allá del karma, tal como nosotros lo comprendemos, cuidado, porque el karma a nivel cósmico es absolutamente total. Pero desde nuestro punto de vista, cuando nosotros vivimos como alma, nos identificamos como alma, nos expresamos como alma, expresamos nuestra conciencia crística, estamos más allá del karma. Lo dejamos, perdón, lo dejamos ahí, ¿no? Porque es que si no, no acabaríamos. Muy bien, gracias. Un silencio para acabar. Tengo un silencio, sí, espera. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias.